Ok, perfecto. Entonces me desconecté de ahí. Pues si quieren nos saludar. Sí. Buenas noches, disculpen, no sé, estamos este. Y muchísimas gracias a todos por participar esta noche en este espacio de académico creado por la Sociedad de Personas de Sociología. El tema de esta noche, adecuada selección del educante neuromuscular en diferentes patologías, y lo dicta el doctor Emilio Rey Vela.
Este está prendido. Sí, señor, está prendido. Listo. ¿Hacer share para Zoom? Bueno, Pero pena con ustedes, usted- ya está solucionado el tema técnico. Sí, se está viendo la presentación. Muchísimas gracias a ¿Está todos viendo? por participar y nuevamente agradecerles por participar en este espacio académico. Ay, no me pasa. La noche de hoy nos va a hablar el doctor Emilio Rey. El Ya. doctor es especialista en anestesia y reanimación, Sí. especialista en medicina crítica, anestesiología cardiovascular y Sí, torácica. sí pasa. Es profesor emérito del Hospital Universitario de la Samaritana y docente del programa de medicina crítica y cardiovascular. Bienvenido, doctor Rey. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Recordarle a todos los participantes que las preguntas que deseen realizarle al doctor Rey las pueden escribir al chat, que al final de la presentación vamos a darle lectura a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Rey. Bienvenido. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Perfecto. Listo. Buenas noches a todos. Para mí, como la vez pasada, es un honor para mí estar con ustedes. Así estemos acá, poquitos, pero los que están conectados, por supuesto. Vamos a hablar hoy, ya el doctor Burbano me presentó, para los que no me conocen, Emilio Rey, yo soy anestesiólogo cardiovascular intensivista y vamos a hablar de un tema que creo que para todos nosotros, los que trabajamos tanto en anestesia o algunos que también hacemos cuidado intensivo, es muy importante. Y es básicamente para recordar algunos conceptos, porque ustedes los conocen muy bien lo que vamos a hablar, pero la charla es adecuada selección del relajante neuromuscular. ¿Por qué hablamos de todo esto? Básicamente porque existen muchas moléculas disponibles en el mercado, pero la elección básicamente es basada en la experiencia. Entonces yo digo, yo utilizo rocuronio en todos los pacientes, yo utilizo becoronio, yo utilizo cisatracurio. Entonces, ¿por qué? Que les voy a mostrar ahora más adelante, porque hay algunos tipos de patologías que vemos siempre para nosotros, qué tipo de relajante deberíamos utilizar. Comencemos con este algoritmo que todo lo hacemos cuando el paciente nos llega a salas de cirugía o si nos toca intubarlo en emergencia, en urgencias o en cuidado intensivo. Definitivamente valoramos siempre, y solamente para recordar, si el paciente es urgente o no urgente. Si el paciente es urgente y tiene estómago lleno y tiene vía aérea difícil, podemos tener que pensar o intubación despierto, pero si nos vamos con una contraindicación, definitivamente intubación despierto, por ejemplo, trauma craneoencefálico o otro tipo de patologías, pensar en que, como lo vamos a ver ahora más adelante, dentro de la serie aminoesteroidea, dentro de los no despolarizantes, rocuronio o succinilcolina. Siempre se habla que la succinilcolina, por supuesto, tiene una cantidad de problemas, contraindicaciones. Miren, yo les cuento, hace muchos años que vino el doctor Vivi Mogensen, que fue el que se inventó el monitoreo de relajación neuromuscular. Una pregunta que le hicimos cuando vino a Colombia fue, doctor Mogensen, ¿y succinilcolina? Y él decía, no la utilizo nunca, pero la tengo guardadita en la nevera de salas de cirugía. Entonces, no la podemos descartar totalmente. Y si nosotros nos vamos al paciente, que es el que más tenemos, el paciente que no es urgente, ¿no me están oyendo? No está cambiando la diapositiva. ¿No está cambiando? Ay, Dios. Pero acá sí. Entonces, ¿qué? ¿Ahí no cambia? Ay, Dios mío. Ahí sí yo no tengo ni idea. ¿Será que me salgo
y vuelvo a entrar a la... Dele stop share y de nuevo volver a. Y de nuevo share. Era esto. Bueno, esto. Cualquiera. Listo. No quiere coger modo presentación. Hasta mierda. No me pasa. Ahí la vendo, pero no es en modo presentación. No. Esperen, toca salir. Estoy share. ¿Dónde está? Aquí, presentar. Aquí. Luego, ahí la pasa, ahí pasa. Entonces, ¿comenzamos otra vez? Ahora sí. Pues creo que ya me oyeron, ¿cierto? ¿Usted me apagó acá o ahí me está oyendo? Listo. No sé si me alcanzaron a oír y creo que no pasaba la diapositiva. ¿Esta la vieron, esta diapositiva o no? Ninguna. Entonces, como les decía, ¿por qué comenzamos a hablar de esto? Porque los relajantes neuromusculares tienen muchísimas indicaciones, como lo hablábamos hace un momento, pero la elección está basada básicamente en la experiencia. O sea, les decía, uno utilizamos rocuronio, o becuronio, o cisatracurio, y de acuerdo a eso vamos dependiendo la experiencia que cada uno tenga. Pero definitivamente el tipo de patología es la que nos hace pensar en qué relajante debemos utilizar. Esto lo hablaba hace un momento, que creo que es algo que siempre valoramos, y es si el paciente tiene urgente o no urgente. Ya hablamos de urgente, pero el no urgente, que es la mayoría de nuestros pacientes que llegan a salas de cirugía, si nosotros no tenemos vía aérea difícil o tenemos el paciente programado, por supuesto, si hay disfunción orgánica, siempre pensemos en serie bencilisoquinoleínica, y eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Lo mismo si requerimos bolos a repetición o goteos continuos. Simplemente esto es por la eliminación Hoffman que vamos a ver ahora, y es solamente para recordar esos conceptos. ¿Está pasando ahí, Doc? Ahora sí, listo. Entonces, al hablar de todo esto, de este algoritmo, comienzan a salir estos interrogantes. El primero, y miren, este es un estudio del doctor Todd en Anesthesiology y en 2003, y él dice que Jesús no utilizo relajante o no le doy el tiempo de inicio, no le doy el onset time. ¿Qué pasa con esto? Miren las lesiones que se pueden producir. Miren las grandes equimosis, el gran edema de las cuerdas vocales. No sé si esta se ve bien, pero miren este gran edema en la cuerda vocal. Y muchos de estos pacientes son los pacientes que les hacen toracotomía, laparotomía, y salimos
en recuperación y le preguntamos al paciente cómo se siente y lo único que dice, me dolió la garganta, sabiéndole que le abrieron el tórax, le abrieron el esternón, le hicieron... Todo esto tiene que ver porque los relajantes neuromusculares, el tiempo de inicio depende de una cosa que se llama la microconstante de paso a la biofase, que todos sabemos que succinilcolina es 0,27, cisatracurio y becuronio es 0,08. Por eso nunca vamos a poder intubar antes de los 3 minutos con cisatracurio o becuronio. El problema es que mucha gente habla que yo le aumento la dosis efectiva a 95. 4, 5 veces dosis efectiva a 95. El tiempo de inicio es el mismo, 3 minutos, pero sí se vuelve un relajante de acción intermedia en un relajante de acción prolongada y decimos, uy, ese relajante no funciona. Por eso, para cirugía programada, la serie bencilisoquinoleínica es ideal por su cirugía de urgencia. Lo segundo es estómago lleno. Esto nos ha cambiado totalmente. Ese es de todo lo que salió el Task Force de la ASA. ¿Cómo nos ha cambiado? Porque mirando las broncoaspiraciones pasivas con lesión por el ácido clorhídrico, por quemadura y lesión a nivel alveolar, ¿cómo ha cambiado? Ya estamos en 2 horas. Algo que nosotros no teníamos. Antes nos decían, tenemos que esperar 8 o 10 horas, pues venimos a 2 horas con líquidos claros. Y es simplemente porque solamente tomando líquido claro nos cambia la concentración de ácido clorhídrico. Y muchos de los pacientes que puedan hacer broncoaspiración pasiva en la inducción o en la extubación, pues la quemadura no es lo que sucede con la posibilidad de tanto ácido clorhídrico. Algo también, y salen del doctor Yusuf y el doctor Kim, comienzan a hacer una investigación muy grande y es, vía aérea difícil, hagamos esto, hagamos todo lo de fibro. Pues ellos dicen, y son muy claros, que nosotros debemos tener mínimo 30 intubaciones en el paciente, que sea ASA 1, que no tenga ningún problema en vía aérea, para que cuando nos llegue el paciente complicado tengamos el expertise. Porque eso nos ha pasado que a muchos que decimos, vía aérea, tráiganme en el fibro, y no tenemos el expertise y es más complicado que utilizar el laringoscopio. Estas son las 2 series. Todos ustedes la conocen muy bien, la serie aminoesteroidea y la serie bencilisoquinoleínica. La serie, ¿por qué traigo esto? Porque en anestesia no es tan importante todos los metabolitos activos que tienen los relajantes, pero si trabajamos en cuidado intensivo sí es muy importante la serie aminoesteroidea, porque hagan de cuenta becuronio o rocuronio. El rocuronio simplemente es cambiar este O por un OH, pero miren, tiene el 17OH becuronio o rocuronio, el 317 y el 3OH. El 3OH es 50% la molécula. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un paciente en anestesia, máximo, digamos que una cirugía muy larga y duramos 10 horas, 15 horas, bueno, pero en cuidado intensivo, cuando llevamos mucho tiempo el paciente intubado, sí con relajante, el problema es que cuando suspendemos, piensen que esto es 50% la molécula. Entonces, por eso se puede demorar en tener todo, ya no tener el efecto de relajación neuromuscular. La serie bencilisoquinoleínica, por supuesto, para recordar, tiene la eliminación Hoffman, que es por pH y temperatura. Entonces, hay una cosa importante, no es 100% Hoffman, es 76% Hoffman y el resto es renal. Lo único que pasa en el paciente con falla renal terminal es que la DUR25 ya no va a ser 1 hora, sino pueden ser 1 hora 5 minutos, pero no nos va a cambiar tanto. Y los metabolitos, la laudonosina, que nos hablaban hace mucho tiempo, que producía convulsiones, pues la laudonosina se vieron que es a 36 veces dosis efectiva.
Nadie colocamos 36 veces dosis efectiva. Y es in vitro, no in vivo. Entonces, no hay problema con la laudonosina. Eso fue hace muchos años que hablaban de la laudonosina. Y los acrilatos monocuaternarios no son activos. Esta diapositiva se la robé a Freddy Ariza, porque esta es una de las diapositivas que comencemos a hablar de ciertas patologías. Y esta es el efecto de rocuronio y succinilcolina en, como les decía, en inducción de secuencia rápida. Y si nos vamos a ver, casi todos se van a succinilcolina, pero sale un nuevo estudio diciendo que si yo utilizo rocuronio a 1.2 miligramos por kilo, o sea, eso es efectiva 95, se me va a acercar al minuto, pero tiene un problema. Recuerden, 4 veces dosis efectiva y prolongación de la DUR 25. O sea, eso se vuelve un relajante de acción prolongada. Por supuesto, tenemos Sugamadex, es el con rocuronio, funciona como para rocuronio, porque la ciclodestrina solamente cabe rocuronio, 97% rocuronio, 94% con becuronio. La serie aminoesteroidea no cabe dentro de la dona, y no cabe dentro de la dona por esto, porque recuerden, miren la molécula y miren la molécula de la serie bencilisoquinoleínica. Entonces, una cosa importantísima es que yo sí puedo revertir la serie bencilisoquinoleínica con neostigmine, porque es no despolarizante. No necesito, por supuesto, Sugamadex es espectacular, pero lo puedo revertir. En este momento, lo que pasa es que se frenó, estaba ya en fase 3, pero por pandemia se frenó y está Calavadión. Calavadión es una ciclodestrina más grande y donde van a entrar todos los relajantes, tanto los aminoesteroideos como la serie bencilisoquinoleínica. Entonces, hablemos ahora sí de cada uno de los relajantes. Rocuronio, por supuesto, en el contexto de urgencia, por supuesto. Posibilidad de reversión, como lo hablábamos, Sugamadex, pero sí es muy importante que el metabolismo de rocuronio es 90% hepatobiliar, 10% renal. Entonces, si yo tengo un paciente con falla hepática, no le debería colocar rocuronio. Si tengo un paciente con falla renal, no le debería colocar becuronio. Y dependen de flujos sanguíneos, porque son aminoesteroideos, dependen de los flujos sanguíneos. ¿Qué pasa con cisatracurio? Es un isómero del atracurio. Los que utilizamos atracurio sabíamos que era un gran liberador de histamina. Yo creo que más de uno tuvimos pacientes en cuidado intensivo que le colocaban atracurio en salas de emergencia, salas de urgencia o en hospitalización con alguna alergia y terminaban con un broncoespasmo severísimo. Lo que sucedió fue que cogieron la molécula de atracurio y en acetil-CoA le cambiaron un OH y salió cisatracurio. Por eso es uno de los isómeros. Ese es el cisatracurio, no libera histamina, con mínimos efectos cardiovasculares. Lo cardiovascular sabemos que no nos cambia ni la frecuencia ni la tensión arterial sin metabolitos activos y lo que yo les decía, metabolismo Hoffman, 77% y 16% renal. Entonces, a esto nos estamos viendo muy seguido y es el paciente con problema hepático que va para cualquier otro tipo de cirugía. No trasplante, sino nos llegó para otro tipo de cirugía. ¿Qué sucede con los pacientes con cirrosis? Una de las cosas es que la BD, el volumen de distribución, está completamente incrementado. Y la vida media de distribución puede ser más corta. Entonces, y muchos de esos pacientes tienen edema. Entonces, los agentes aminoesteroideos que dependen de flujos sanguíneos se pueden prolongar.
Lo mismo que la succinilcolina, que sabemos que, no, la succinilcolina no tiene problema, coloquémosela y a los 10, 12 minutos ya no tengo efecto por ser despolarizante. Pues no. Si tengo paciente con falla hepática, cuidado con eso porque la misma succinilcolina se puede prolongar. Pacientes cardiópatas para cirugía no cardíaca. Paciente, por ejemplo, con 6A, con 6B y nos llegó para una colelap y no le han puesto un amplacer, no le han cerrado su... Miren lo que sucede con esto. Miren que aquí está a nivel del plasma, y miren que el KD12 y el K21 se reducen totalmente. O sea, esos pacientes hay una respuesta clínica retardada, o sea, el Onceptine se puede retardar. Entonces, sobre todo en los que dependen de flujos sanguíneos. Entonces, si yo tengo que intubar rápido, siempre me tengo que subir un poco la dosis, porque tengo que utilizar rocuronio. Si no, utilicen serie bencilisoquinoleínica, que no depende de flujos sanguíneos, si es el paciente que no es intubación de secuencia rápida. Otra cosa que nos está llegando muchísimo son pacientes con cáncer que vienen tomando gentazimina, análogos del platino, y el problema de esos pacientes es que los relajantes neuromusculares, la intensidad del bloqueo es muchísimo más pequeña por la alteración de los flujos, por los volúmenes de distribución, y parece que la gentazimina y el análogo del platino van a alterar el movimiento a nivel de la placa neuromuscular. Entonces, cuando yo tengo ese paciente, va a pasar lo mismo que en el paciente cardiópata. O sea, pueda que necesite un poco más de dosis para mantener un mismo bloqueo o utilizar serie bencilisoquinoleínica, también aumentando la dosis. En lugar de colocar 2 veces dosis efectiva 95, coloco 3 veces dosis efectiva 95. Yo creo que este es el caso que siempre tenemos. Y es ese paciente anciano, mayor de 75 años. Y miren lo que estos dos estudios que muestran cómo ese paciente mayor de 75 años, 2 horas después de administrar rocuronio, siendo el rocuronio un excelente relajante, pero como es aminoesteroideo y depende de flujos sanguíneos, 75% de los ancianos no estaban en TOF, tenían menos del 90% de TOF. Entonces, por eso, todos esos estudios definitivamente dicen, utilicemos dosis menores. Entonces, si yo digo al paciente de 70 kilos, voy con 0,6, o sea, 2 veces dosis efectiva 95, pero es mayor de 75 años, utilicen 0,45. Porque se me va a comportar como si uno le colocara 0,6. Entonces, porque si no, miren, 2 horas y no habíamos llegado al 90% de la relación T4-T1, que es con la que debemos estudiar. Nosotros debemos estudiar con el 90% en todos los pacientes. Aquí me adelantó una cosa de monitoreo, pero en el paciente obeso ya vamos en 100% no más de bloqueo. Los quimiorreceptores carotídeos no responden. Y son el paciente obeso, no solamente bariátrica, sino obeso de cualquier patología, que lo sacamos a recuperación con 90%, el paciente 90% se pasa a la camilla, les habla, doctora, doctor, estoy perfecto, y en recuperación hace una parálisis residual. O sea, lo llaman a uno y no es que el paciente dejó de respirar. Ese 10%, los quimiorreceptores carotídeos no responden al CO2, y sabemos que los obesos respiran mucho por CO2. Entonces, por eso, ya en los obesos estamos en el 100%. No podemos estudiar los pacientes, sino ya con recuperación del 100%. Entonces, por eso hay que pensar en esto, en lo que hablan estos dos estudios. Hablemos un poco de los niños de pediatría. En los 2 primeros meses de vida, la unión neuromuscular no se ha desarrollado y hay muchos receptores inmaduros que permiten cambios en los músculos de esos bebés.
Entonces, tienen varias cosas importantes los niños menores de 5 años. Las fibras de contracción lenta son más sensibles a los agentes neuromusculares. Y miren las cifras de las fibras de contracción lenta. El diafragma es más sensible a la relajación. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con la serie aminoesteroidea en los niños. Precisamente por eso. Porque el diafragma es más sensible. Y aunque tienen un elevado gasto cardíaco, que todos lo sabemos, sí a nivel de la placa neuromuscular, sí cambia completamente. Y otra cosa es que hace que el diafragma sea más sensible a la relajación propia de la musculatura periférica. Entonces, primero, los agentes bloqueantes neuromusculares solo se distribuyen en el espacio transcelular y los neonatos y los lactantes tienen compartimiento más grande. Entonces, cuidado con los lactantes, cuidado con los neonatos, porque ellos también hacen igual que cualquiera parálisis residual. La cosa es que el edema por presión negativa, por la fuerza, posiblemente no, pero sí pueden hacer parálisis residual. Aquí los neonatos y los lactantes requieren una dosis más alta, sobre todo en los aminoesteroideos. Ahí vamos totalmente diferente a lo que hablábamos del adulto mayor. Los neonatos y los lactantes nos vamos a dosis más altas, porque se van a comportar como la dosis 0, digamos, 0,6, 0,9, se va a comportar como 0,6, 0,6 como 0,45. Sí hay que monitorizar, sí, los niños también se deben monitorizar, igual que monitorizamos al adulto, igual que lo debemos hacer en cuidado intensivo. Quiero traer para los que trabajan en cuidado intensivo estos estudios. Este es un metaanálisis muy grande de más de 20,000 pacientes, 44 estudios, donde miraron, y no sino en todo, lo que significa la ventilación protectora, la ventilación prono, precisamente por cambiar las zonas de West, que fue lo que fue el boom con COVID, pero eso lo venimos manejando desde antes. ¿Y por qué cisatracurio? Cisatracurio porque como no dependen de flujos, y perdón que tengo que hablarles solamente de cisatracurio aquí porque es el único que no depende de flujos por ser serie bencilisoquinolínica, por eso es el relajante ideal en cuidado intensivo. Este fue el primer estudio grande que sacaron el grupo Acurasis con el grupo del doctor Papazian, porque a nosotros nos habían enseñado que nosotros no deberíamos relajar en cuidado intensivo, porque se producía la disautonomía, alteración muscular, no deberíamos relajar. Pues comienza este grupo y es del 2010, o sea, miren, mucho antes de pandemia, hablando de que debemos relajar en forma temprana a esos pacientes con SDRA. Y lo que ellos se dieron cuenta es que no aumentaba los días de ventilación mecánica y había una mejoría de la supervivencia a 90 días. Pero el mayor problema es que manejaban dosis altísimas, 37,5 miligramos. Entonces, comienzan, ya me devuelvo a esta, entonces comienza a salir el futuro de esto con los cambios del grupo de Forel, el grupo de Garnier, y dicen, hay que monitorear en cuidado intensivo. En cuidado intensivo, nosotros no necesitamos bloqueos profundos. Nosotros necesitamos que esté en una relación del 10%. O sea, eso quiere decir que la respuesta es entre la tercera y la cuarta respuesta del tren de 4. Entonces, lo que se está haciendo es que cada hora, cuando enfermería toma la hemodinamia, hace todo lo de diuresis, le hace un tren de 4. Y miran, está por encima de la cuarta respuesta, le suben la dosis. Si está por debajo de la tercera respuesta, le bajan la dosis. Y llegaron a la conclusión que se necesitan 3 o 4 miligramos, no más, por hora. Entonces, cambió completamente y es esto. O sea, la evidencia nos muestra estos estudios, Garnier, Forel, Papazian, que definitivamente la morbimortalidad mejoró y relajando los pacientes en forma temprana. O sea,
diagnostico SDRA y lo debo relajar. ¿Por cuánto tiempo? Casi todos hablan 48 a 72 horas. Yo sé que en COVID duramos 7, 10 días con el paciente relajado, pero no COVID, lo normal es que estemos en 48 a 72 horas, pero en forma temprana la relajación. Hablemos de bariátrica, sale este estudio también, sabemos que hay unas alteraciones metabólicas y insuficiencia renal y hepática, entonces, pero también tenemos que hablar del riesgo de la intubación en algunos pacientes obesos. Entonces, Entonces, si hay vía aérea difícil o alguna, sabemos que tenemos que utilizar o necesitamos intubación rápida, el estudio lo dice, por supuesto, Rocurón. O, pues, succinilcolina, pero realmente rocuronio. Pero el problema es que se puede prolongar precisamente porque es hepático. Pero, si no, el ideal, sobre todo en pacientes con índice de masa corporal alto, usar serie bencilisoquinolínica se calcula por peso ideal y por tener metabolismo Hoffman. El hecho de tener metabolismo Hoffman y esos pacientes, como lo decíamos, que tienen alteraciones hepática, renal, son hipertensos, diabéticos, con alteraciones de flujo, definitivamente tiene mayor predecibilidad. Y estos son los dos estudios, sobre todo hay un estudio 2021 que nos habla de la predecibilidad de la serie bencilisoquinoleica. Hablemos un poco de monitoreo. Yo creo que debemos monitorizar. Yo siempre he pensado que ninguno de nosotros comenzamos una anestesia en este momento sin un pulsoxímetro, sin un tensiómetro, sin un electro y sin un capnógrafo, pero sí colocamos relajante neuromuscular y no sabemos qué pasa en la subunidad alfa, no sabemos qué pasa en la placa neuromuscular. Lo hacemos porque, no, yo siempre pienso, yo le coloco relajante y me dura 40 minutos, 35 minutos, pero ¿qué está pasando en la placa, en la subunidad alfa? Eso no lo sabemos. Y sobre todo la mayoría de las parálisis residuales y los edemas por presión negativa, porque sale en el último congreso europeo, se dieron cuenta que la cuerda vocal derecha se demora unos segundos más en revertirse que la izquierda. Entonces el paciente por debajo de 90 de relación T4-T1, que se fue para recuperación, y uno dice, pero ¿por qué hizo un edema por presión negativa si yo lo estuve tranquilo, estaba despierto? Eso era parálisis residual. No fue que pujó en la extubación, sino que hizo una parálisis residual, porque se pegaron las cuerdas vocales. Entonces, por eso es tan importante también el monitoreo. Yo sé que el porcentaje de monitoreo que hacemos es muy bajo, no solamente en Colombia, en todos los países. Voy a recordar, siempre hay que limpiar con agua, con alcohol, porque la grasa me cambia la impedancia de colocar más o menos a 3 centímetros. Siempre, cualquiera de los monitores que utilicemos, el color más fuerte distal y el menos proximal. El TOF normal es negro-blanco, hay algunos que son rojo-café, pero el color más fuerte siempre distal, porque si lo colocamos al revés nos va a dar un monitoreo totalmente diferente. Aquí está el tibial posterior y aquí está el orbicular o el superciliar. ¿Por qué hablo del orbicular y el superciliar? Yo sé que monitorizamos casi siempre el aductor del pulgar, pero si yo quiero ser muy académico, lo que pasa es que me voy a adelantar acá y ahorita. El aductor laringio tiene la misma inervación y la misma irrigación que el coarrugado superciliar. En cambio, el aductor del pulgar se demora unos segundos más en tener el efecto de reversión. Pero lo mejor de esto es que cuando yo ya estoy en relación, saliendo de la relajación y el aductor del pulgar
ya está en relación T4-T1, ya el diafragma y los músculos abdominales y intercostales ya no tienen bloqueo. Entonces, por eso el aductor del pulgar es el que nos va a dar mejor seguridad. Me quiero devolver un segundo acá. Y es, no sé si este coja, creo que no coge. Recuerden, y ese movimiento que estaba calibrando, recuerden que son 200 milivoltios con 50 miliamperios. Siempre el paciente debe estar sedado antes. O sea, primero la inducción que ustedes hagan, Remi, Propofol, lo que sea, pero porque es un corrientazo muy, muy, muy fuerte. Y quiero mostrarles acá que miren una cosa importantísima, que a pesar de tener 4 respuestas, que era lo que antes se hablaba, no, el paciente hizo los 4 movimientos, pues ya eso no sirve, porque miren en dónde estaba, tiene las 4 respuestas, pero está en un 65%. Ese paciente con 65% lo estuvo y me toca volverlo a intubar ahí mismo, o me hace una parálisis residual. Por eso es cuantitativo. Ya el movimiento, como se hablaba del doble burst, por ejemplo, que decíamos, no, si son iguales, pero es que era muy visual. Ya no se utiliza tétanos, ya no se utiliza doble burst, se utiliza estímulo simple para intubar y tren de 4 para monitorizar y para poder extubar o contaje postetánico. El estímulo simple solamente sirve para intubar. No se debe monitorizar durante, porque él lo que hace es que yo tengo un supramáximo, les puede dar 100, 150, eso se coloca antes del relajante, le hago un estímulo simple, coloco el relajante y él va decayendo, decayendo. Por debajo de 50 yo ya puedo intubar. ¿Sí? Y solamente sirve para eso, para intubar. El tren de 4 que todos ustedes conocen muy bien sirve para monitorizar, que es la relación de la cuarta contra la primera, y cada 12 segundos se vuelve a cargar el calcio en la placa. Yo no sé si les ha pasado, pero me imagino que uno presiona tren de 4 y vuelve y lo presiona y el monitor le pita o el monitor no da. Es porque no debemos esperar los 12 segundos que vuelva y entre a la placa el calcio para que vuelva a tomar todo lo del tren de 4. Si yo quiero ser muy académico, hago contaje postetánico. Es ideal. Sabemos que, por ejemplo, un clipaje de un aneurisma que haga un fenómeno de Valsalva, pues casi apague y vámonos por el riesgo de sangrado. Pero si quiero ser, a pesar de que también puedo utilizar tren de 4, por supuesto, pero si voy con contaje postetánico, que va de 2 a 14, cuando está entre 2 y 3, yo ya sé que utilizando rocuronio me va a aparecer la primera respuesta del tren de 4 a los 8 minutos. Y si estoy utilizando becuronio o cisatracurio, a los 28 minutos. Entonces, me sirve para saber en qué momento me voy saliendo. Porque una cosa importantísima es esto, y es, yo aquí no tengo bloqueo, aquí comienzo, estímulo simple, bajé, índice de bloqueo máximo, y comienza 1, 2, 3 respuestas. Esto es DUR 25. Esto, aquí es que yo puedo revertir. Por encima de esto yo puedo revertir. Estamos hablando de reversión convencional, por supuesto. No estoy hablando de Sugamadex. Sugamadex puedo revertir aquí en bloqueo profundo. Pero si yo voy por aquí, no reviertan antes de la DUR 25. Porque si yo revierto aquí, ¿qué sucede? Saco el relajante de la placa neuromuscular, pero todo lo que hay aquí vuelve y se pega, pero se pega ya en recuperación y me hace una parálisis residual. Entonces, por eso es que hay que revertir por encima de la DUR 25. Si yo no tengo monitoreo, debo saber cómo es la DUR 25 de cada uno de los relajantes.
La serie benciliosoquinoleínica es más predecible, sabemos que más o menos entre 55 minutos, 1 hora 5 minutos, la serie aminoesteroidea se puede mover entre 35, 45, 50 minutos, y por eso es que la cirugía intermedia es la que más riesgo tiene. Ya cuando duramos 2 horas en cirugía ya no tenemos problema, pero la intermedia sí. Y vuelve y juega. Se hablaba que con el 75% no había ningún problema, ya vamos en 90% en todos los pacientes, menos en los obesos, como les contaba antes, que tiene que ser el 100% libre de relajación por la alteración de los quimiorreceptores carotídeos. Miren lo que sucede, este estudio del doctor Matías, posoperatorio, todo lo que es el bloqueo residual y cómo múltiples dosis de serie aminoesteroidea pueden llegar a esto, 57%, ¿sí? Entonces, y pueden tener menos de T4-T1 si damos dosis muy altas. Entonces, por eso es tan importante mantener el monitoreo de relajación neuromuscular. Quiero traerles estos 3 casos para terminar. Este paciente de 30 años, herida por arma de fuego, que nos llega a todos, con hematemesis, antecedentes desconocidos, examen PATI 2-3, inducción, pues la convencional, pero ¿qué relajante? Por supuesto tenemos que utilizar rocuronio, porque no podemos utilizar por el tiempo de inicio, por el onset time, que hablábamos al principio, porque dura 3 minutos, así le aumenten la dosis efectiva a 95. Este paciente, 68 años, insuficiencia renal crónica, programado para inserción de catéter, diálisis peritoneal por laparoscopia. Pero dentro del estudio, potasio 6.2, que es lo que tenemos en ese tipo de pacientes. ¿Qué le coloco? Yo sé que le puedo colocar rocuronio. Becuronio, por supuesto que no, pero le puedo colocar rocuronio. Pero como tienen alteración también de flujos, definitivamente pensémonos en serie benciliosoquinoleínica. Pero este último, que es el que nos llega a todos. 75 años, programado para una colelab, con buen ayuno, antecedente familiar. Este es un paciente que tuvimos hace poquito en Medellín, por eso lo coloco ahí. Antecedente, el tío murió por anestesia. Y esto, úlceras varicosas severas. De resto, un examen físico normal de un paciente de 75 años. ¿Qué significa esto? Ese paciente debe tener alteración de flujos. Ese paciente debe tener arteriosclerosis, lo más seguro. Debe tener mucha alteración a nivel hepático, a nivel renal. Y pasa lo que les mostraba del grupo que 2 horas después no había llegado al 90%. Entonces, la recomendación en ese tipo de pacientes que es programado y sobre todo paciente mayor para evitarse que no tenga que ver con flujos, a no ser que tengamos su Gamadex, definitivamente debemos utilizar serie benciliosoquinoleínica porque es la más predecible, porque no depende de flujos sanguíneos. Y para terminar, recuerden esto, que lo conocemos todos, y es que los factores que alteran la intensidad del bloqueo está la hipotermia, los anticonvulsivantes tipo Efamin pueden prolongar muchísimo la relajación, los anticálcicos antes la pueden acortar. Algo que salió ahora y es el goteo de lidocaína. No, la lidocaína que le colocamos cuando utilizamos propofol. Es el paciente que viene lidocaína como antiarrítmico en cuidado intensivo y nos toca darle anestesia para cualquier tipo, para un lavado, para cualquier tipo de cirugía. La lidocaína se comporta, se pega a la placa y puede prolongar muchísimo el bloqueo. O sea, si va para cuidado intensivo, pues no hay tanto problema, pero si es de nosotros que lo tengamos que intubar, siempre piensen que la lidocaína les puede prolongar el bloqueo de relajación. Y por supuesto, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos nos cambian, los que vienen con goteo, sobre todo esos pacientes de ortopedia que llevan yo no sé cuánto tiempo utilizando aminoglucósidos. Esos
que pueden llegar con falla renal o sórditos, que yo creo que deberían quitar los aminoglucósidos, pero eso también nos cambia la intensidad del bloqueo de la relajación neuromuscular. Eso era lo que les traía. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues doctor, muchísimas gracias por su presentación. De verdad, una exposición muy clara y muy concisa. Yo sí tenía una pregunta, doctor, y es, ¿cuál es su recomendación con respecto a los pacientes con miastenia gravis? Gracias, doctor. Bueno, ahí sí ese es un problema muy severo. Definitivamente, si yo no necesito colocarle relajante neuromuscular, si no es indispensable utilizar relajante neuromuscular en ese paciente de miastenia gravis, yo no se lo colocaría. O sea, los estudios hablan que es mejor no utilizarlo. Pero si tengo que utilizar relajante neuromuscular, el ideal es no utilizar aminoesteroideos, porque los corticoides también alteran a nivel de miastenia gravis, y por supuesto tener cuidado intensivo. No hay nada que hacer, porque porque el problema no solamente a veces es la miastenia gravis, sino que se vuelve a veces bloqueo fase 2. Se convierten en bloqueo fase 2 y ustedes lo conocen mejor que cualquiera, todo lo que significa el bloqueo fase 2, y la DUR 25 ni siquiera se sabe cuánto va a ser la DUR 25. Entonces, la respuesta es, si no se necesita y lo puedo llevar sin tener que utilizar relajante, mejor. Pero si no, el ideal, y si no es una urgencia, por supuesto, porque sabemos que el onset time de la serie bencilisoquinoleínica es 3 minutos, ideal serie bencilisoquinoleínica, por los flujos. Muchas gracias, doc. Pues, por favor, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, por favor en el chat. Doctor, le pregunta a un amigo suyo, el doctor Ariza, le da muchas gracias por su excelente presentación. ¿Y qué cuidado se debe tener al monitorizar el bloqueante neuromuscular en niños, que si cambian los estándares de voltaje? Eso, Freddy es el que más sabe de eso, pero ahí le respondo, porque de los que más sabe es Freddy, pero no. El monitoreo es igual y se debe monitorizar igual. Y acuérdense que el niño de 5 años, mayor de 5 años, se comporta desde el punto de vista de morfología, desde el punto de vista de su anatomía y desde el punto de vista de las subunidades alfas, igual. O sea, ya las tiene igual. Con niños mayores de 5 años es como si nosotros estuviéramos dándole a un adulto. Lo único es el gasto, pero menores sí no. Doctor Ariza, yo sé que usted monitoriza mucho y yo sé que ese es el plan. O sea, mayor de 5 años, exactamente igual como si fuera un adulto. El problema de los neonatos y el problema de los niños menores que deberíamos monitorizar es que conseguir el acelerómetro para esos bebés es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, pero el monitoreo es igual. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Pérez, en un paciente con hemoperitoneo que necesita ser intubado, ¿cuál es el mejor relajante muscular? Con hemoperitoneo y lesión y trauma, definitivamente rocuronio. Definitivamente rocuronio. Es una inducción de secuencia rápida, tiene que ser rocuronio, y lo único, Doc, es que, vuelvo, si lo quiero acercar a la velocidad de 1 minuto, debo utilizar dosis de 4 veces dosis efectiva, que es 1.2 miligramos por kilo. Pero siempre recordar
que la DUR 25 en ese caso se puede prolongar, se puede volver un relajante de acción prolongada, como lo que teníamos hace unos años. Yo sé que aquí hay gente muy joven de los que están, pero los que tuvimos que utilizar Pancuroni, que ese era el mejor relajante muscular para cardiovascular, porque era presináptico, es bradicardia, sino antes producía taquicardia, así nosotros utilizáramos los opioides a dosis full, pero ese relajante era de acción prolongada. Claro, intubábamos a los 4 minutos, no podíamos intubar antes de los 4 minutos, pero era un relajante que la duración clínica eficaz, la DUR 25 era 1 hora y media. Entonces nos olvidábamos del relajante en cirugía mayor, pero lo sacaron del mercado. Pero eso es lo que sucede, Doc. Muchas gracias, Doc. Existe una pregunta, hay una pregunta del chat, Doc, y es con respecto a la paciente gestante. Ay, ¿Cuál es su recomendación me en el están contexto dando... de urgencia como de cirugía electiva? La gestante es estómago lleno. Siempre es estómago lleno. O sea, la paciente gestante, por toda la liberación y por el mismo útero que hace compresión y todo lo que sucede con la gastroparesia de la gestante, lo mismo que pasa muchas veces con el paciente diabético severo o ese paciente hay que manejarlo como estómago lleno. La paciente es estómago lleno, entonces definitivamente hay que utilizar relajante de acción rápida. Porque si no, esa es de las pacientes que se le broncoaspiran a uno muy fácil. A pesar de una cosa importante, tenemos que saber que se me va a prolongar de todas formas por utilizar eso. Y hay otra cosa importante también, es que mucha gente a veces utiliza menos dosis de relajante y entonces dicen lo mismo, utilizo menos dosis para revertir. Si yo decido revertir, utilizo la dosis completa de reversión. Eso de que me salgo un poquito de la pregunta, pero es que me acabo de acordar que esa es una de las preguntas que casi siempre hacen, y es que yo le pongo 2 ampollitas de neostigmina, cerquita de, ya estoy monitorizando en el 75%, entonces ya me falta muy poquito. No, porque el problema de colocar subdosis terapéuticas es que lo saca de la placa, pero el otro no. Y vuelve y se mete a la placa y empieza para parálisis inicial. Y uno dice, pues si yo lo revertí. No. ¿Revierto o no revierto? Pero si revierto, dosis total. Dosis completa. Pues, Doc, en el chat siguen saliendo preguntas con respecto a la paciente gestante y es si hay alguna diferencia en la paciente con trastorno hipertensivo o en la paciente, perdón, me preguntaban si hay alguna diferencia en la paciente gestante con trastorno hipertensivo. O sea, en la paciente... La preeclampsia, por ejemplo, una paciente preeclámptica pues bueno, la eclampsia me está convulsionando, ahí tengo que, pero la paciente preeclámptica, no, desde el punto de vista del relajante neuromuscular, no. Lo único que sabemos es que pues es estómago lleno y ojalá pudiéramos tener un relajante de acción de la serie bensiliosoquinolénica antes de los 3 minutos. Pero ni siquiera mibacurio, que el mibacurio es un relajante ultra corto como duración clínica eficaz, pero es de la serie bensiliosoquinolénica. El mibacurio dura 15 minutos. Es el ideal para cirugía programada corta, la hernia, pero el onset time, el tiempo de inicio, es 3 minutos. Entonces, la recomendación en esa gestante independiente que el problema, yo sé que tiene alteraciones de flujos y tiene preeclampsia, es que definitivamente tengo que utilizar un relajante de acción rápida, porque si no se me broncoaspira. Así se demore un poco más en poderse
en poder salir a la relación T4-T1 del 90%. Doctor, y otra pregunta es con respecto al paciente electivo que no tiene ningún tipo de patología cardíaca, ni hepática, ni renal. ¿Habría alguna diferencia entre utilizar becuronio o cisatracurio? Esa es la pregunta que No. Lo que pasa es que no hay ninguna diferencia desde el punto de vista porque no tiene ninguna alteración. Pero le voy a contestar de la siguiente forma. Si yo ya sé que cisatracurio en el paciente con problema hepático, renal o alteración de flujos sanguíneos se comporta tan predecible, pues en el ASA1 se va a comportar igual de predecible. ¿Sí? Pero no hay ninguna diferencia. Yo puedo utilizar rocuronio, becuronio, cisatracurio en ese tipo de paciente, ASA1 que va para cualquier tipo de cirugía, no me va a cambiar la situación. Lo que sí es que la predecibilidad de la serie bencilisoquinoleínica, por no depender ni de ningún órgano ni de nada, pues es más segura. Pero cualquier relajante lo puede utilizar en ese paciente. Es diferente los otros que hemos comentado. Bueno, y la última pregunta, Doc, que está en el chat. Hay algo que sucede con mucha frecuencia, es ya terminando la cirugía, sobre todo en cirugías abdominales, el paciente le van a cerrar su pared abdominal y empieza a tener contracción muscular. Creo que no me puedo devolver. ¿Cuál es la dosis o qué debemos, cuál es su recomendación? Esa es muy buena pregunta. Perdóneme, me devuelvo acá. Se me olvidó ahí y es una muy buena pregunta, porque creo que a todos nos ha pasado. Está terminando la cirugía y el cirujano le dice a uno, ay, es que el paciente no lo puedo cerrar, está duro. Y uno dice, uy, si le coloco más dosis me puedo quedar, perdón la palabra, pero creo que todos la utilizamos, pegado. ¿Sí? Porque esa es la palabra de anestesiólogos, entonces por eso la puedo decir. Una cosa importante, yo estoy aquí, estoy estoy acá, ya estoy saliendo. ¿Qué dosis le debo colocar? 0.08 miligramos por kilo de la dosis que le coloqué al principio. Eso significa que eso es menos de medio centímetro en rocuronio y medio centímetro en cisatracurio. Y miren lo que va a pasar. Yo estoy acá, coloqué esa dosis, vuelvo y entro a bloqueo profundo, más o menos, si es con rocuronio, a los 12 segundos y es con cisatracurio a los 15 segundos. Pero vuelvo a salir a la DUR 25, donde yo lo puedo ya revertir sin ningún problema, a los 15 minutos con rocuronio y a los 22 minutos con cisatracurio. La dosis a nosotros, la mayoría de los estudios antes hablaba que colocábamos el 30%, el 25%. Claro, colocábamos el 30%, pero todavía había muchos relajantes circulando y era como si le colocáramos la primera dosis. O le diéramos casi 1.5 dosis efectiva 95 y se me prolongaba y se quedaba uno con el paciente que no lo podía revertir. Entonces, eso es 0.08. La otra cosa importante, Doc, ya que me acordé de esto, es que en la paroscopia yo debo mantener el paciente aquí, en la tercera respuesta del tren de 4. ¿Por qué? Porque por encima de la tercera respuesta del tren de 4, aquí me estoy saliendo de la pregunta, pero por encima, estamos haciendo mucha laparoscopia, pero por encima de la tercera respuesta del tren de 4, el diafragma se comienza a mover. ¿Qué hace el cirujano? Métale más CO2, métale más CO2. Y si yo tengo un paciente en Trendelenburg, paciente anciano, lleno de CO2, con restricción diafragmática, puedo tener problema cardíaco. Entonces, lo que hay que hacer en ese paciente, en la paroscopia, cuando estoy en la tercera respuesta del tren de 4, póngale 0.08, que vuelve y entra, y se lo puede repetir todas las veces que quiera,
porque no hay ningún problema, pero si le pone más dosis, le está dando 1 o 2 veces dosis efectiva 95. Aquí no hay problema. 12 segundos, 15 minutos, 15 segundos, 20 minutos, 22 minutos. En ese momento cierra el cirujano. Esperemos que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias de No, verdad, señor, con mucho nuevamente, gusto. qué exposición tan clara y tan concisa. Y muchísimas gracias a todas las personas que participaron, a las personas que vinieron a la charla de forma presencial. Nuevamente agradecerles, recordarles que estas charlas son con el patrocinio y la colaboración de Laboratorios Aspen, que nos ayuda a realizar este tipo de actividades académicas. Y recordarles que en los próximos días se entrega el certificado de participación en la charla. Muchísimas gracias a todos y Muchas buenas gracias. noches. Gracias.